Bueno, me presento, yo soy Fabián Gallardo de todos modos. Eh, Soy bibliotecario de Proyecto Ciencia Abierta en lo que es en la parte de formación y bueno, estos talleres que estamos realizando una vez a la semana generalmente tienen por objetivo un poco concientizar sobre qué es la ciencia abierta y también qué está relacionado a ella. Eso es como lo que buscamos con esto. Así que, bueno, en este taller, el de hoy, íbamos a hablar sobre la importancia de los identificadores persistentes para lo que es la investigación y también por qué es bueno trabajar con ellos de tal forma de dimensionar un poco el impacto que estos tienen. Eh, y también distinguirlos, qué tipos de identificadores, qué se puede también hacer con ellos, eso también es sumamente importante sobre todo si es que queremos trabajar con colecciones, ya sea a nivel interno, por ejemplo, una base de datos que tengamos del Mendeley con nuestros artículos, e incluso hasta ya si queremos hacer algún catálogo o queremos trabajar, por ejemplo, haciendo un repositorio, ya, y por eso es sumamente importante saber para qué sirven y cuál es la importancia que estos tienen y cómo también se han ido utilizando. Bueno, un poco también para complementar de por qué los vemos también dentro de lo que viene a ser ciencia abierta. Todo esto, bienvenido, Diego. Bueno, es prácticamente porque son una parte importante de lo que viene a ser tanto de la infraestructura, del acceso abierto, de los datos abiertos, de aspectos también que permiten una evaluación, asociado también a la reproducibilidad y replicabilidad de los objetos digitales que se están trabajando, los recursos también orientado al desarrollo a través del código abierto. Entonces, el identificador persistente cumple múltiples funciones dentro de lo que viene a ser el ecosistema de las prácticas de ciencia abierta. Es importante también de que estos se han ido cada vez masificando y muchas veces pasa de que no le hemos tomado el peso de por qué es importante trabajar con ello y para qué nos va a servir a nosotros al momento de que si somos un investigador o bien si estamos trabajando con proyectos o estamos trabajando en, ya sea participando en conferencias o en seminarios, ya, y por qué nos va a servir tener un identificador persistente. Y como dice a mí me gusta mucho citar esto que decimos en el área de las bibliotecas, que para cada libro su usuario. Bueno, aquí ocurre algo muy similar, que es como para cada identificador persistente, ya hay su, o bien, hay su determinado uso, ya está su determinado también objeto o persona también, que es lo que vamos a ir viendo. Y creo que a nivel país el ejemplo más claro de identificador persistente es el RUT. O sea, todos a nivel país tenemos un RUT o un número de pasaporte y esta a su vez también tiene un número de serie, el cual nos permite y nos da una identificación única y que nos hace distinguirnos de personas que puedan tener el mismo nombre o que puedan ser parecidas a nosotras, etcétera. Entonces, antes de como adentrarnos como ya en los conceptos un poco más técnicos, veamos los identificadores persistentes de esta forma. Algo que nos identifica únicamente a mi persona o a un objeto. ¿Mm? Como mencionaba anteriormente, son importantes para el desarrollo ya de las prácticas en ciencia abierta, ya que están estrechamente ligados con lo que pueden ser el uso de las métricas y el impacto para medir, por ejemplo, si es que queremos saber cuántas citas tiene un artículo, ya, o incluso también para revisiones sistemáticas, o también identificar algún artículo. ¿Mm? Por ejemplo, si quiero saber
el número donde se encuentra ese título, ¿ya? Y tengo solamente la revista, puedo hacer un seguimiento, ¿ya? O a través de un ISSN, o también el volumen, el número y el ISSN, no tengo el nombre, y de esta forma llegar a lo que realmente estamos buscando. Entonces, un poco lo que hace el identificador persistente es agilizar ese proceso, ¿m? De estar escarbando información e ir a un enlace que sea más directo para poder acceder. Eh, ¿Qué otra cosa también lo podemos encontrar dentro de los múltiples repositorios que ofrece Internet y las universidades a través de sus distintas rutas, como son las rutas de acceso abierto dorado y la ruta eh, de acceso verde a través de los repositorios institucionales, en los cuales el acceso ya al DOI nos permite llegar al artículo ya sea en su registro o en su forma completa. ¿Mm? Lo cual esto da ventajas para nosotros poder preservar la información. Muchas editoriales permiten que nosotros podamos publicar los archivos en formato preprint, ¿qué quiere decir esto? Que son aquellos que no vienen con la revista o la publicación final, y que los podamos poner a disposición siempre y cuando citemos el identificador persistente correspondiente a la revista. ¿Mm? Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo lo hago? O sea, ¿por qué nos piden el identificador persistente? Porque ese identificador persistente es el que hace todo el registro en caso de que se quiera conocer cuántas citas tiene, cuántas personas accedieron, si es que se quiere compartir, etcétera. Bueno, estas herramientas están muy orientadas. Bienvenido, Mauricio. Toda esta información está bastante orientada a lo que son los principios asociados de la ciencia abierta. ¿Ya? ¿En qué sentido? Esto da una cierta integridad también a la información que nosotros trabajamos, de tal forma de que podamos acceder también de manera libre a los artículos y asociarlo también, generar relaciones, y también apunta a los principios de responsabilidad, respeto, y que nosotros podamos llevar un control de la información que se va publicando dentro de las publicaciones científicas y las revistas, o las revistas, perdón. Esto también se ha ido ampliando no solo a revistas, sino que también a datos de información, también se ha ido ampliando a lo que son también congresos, seminarios, patentes, etcétera. ¿Mm? Por ejemplo, cuando se hacen inscripciones de patente, la, se le entrega también un número como de fichero, por así decirlo, el cual ese número es el identificador persistente para verificar de que se está realizando el proceso y yo después, por ejemplo, pueda publicar información asociada a ello. ¿Mm? Entonces, es sumamente importante la utilidad que tienen los identificadores persistentes. Acá en este caso, bueno, estamos viendo la estructura de una URI, que también es un identificador persistente asociado a sitio web, ¿m? Y la lógica de por qué también se crearon fue porque con la generación de Internet y el desarrollo también de esto, se empezaron a crear demasiados sitios web y se empezó a distribuir de manera más desorganizada la información. Por lo que muchas veces se empezaban a crear sitios web o se empezaban a crear espacios también, y luego esa información nadie la empezaba a mantener, ya no había una mantención para estos sitios, por lo que se decidió ver alguna forma en la cual teníamos que empezar a registrar esto, esto, estos sitios de tal manera de que esa información no se fuera perdiendo y fuéramos localizándola de manera, eh, por así decirlo, a ver, la fuéramos localizando más allá del tiempo que haya pasado. ¿Mm? Bueno, acá algunos proyectos que, por ejemplo, el de Archive,
de Archive Web o Internet Archive, ya que se está desarrollando, donde hay mucha información de sitios web que ya no están. Bueno, ocurre algo similar con esta idea. Entonces, de esta forma, se empezaron a generar las URI, que eran estos sitios web, ¿m? Que estaban formados por la URL, y de tal modo se empezaba a detallar cuál era el contenido. Y así también evitar este problema que siempre nos encontramos cuando accedemos a un sitio web que ya no existe, que muchas veces nos sale este código de error que es el 404, que la página o el servidor ya no está disponible. Entonces, de este modo, una de las soluciones fue crear identificadores persistentes a través de esta que se denominan URL. Pero también con el crecer del Internet, ¿m? Con el crecimiento de Internet y el desarrollo de los sitios, también empezaron a surgir o empezaron también a aumentar otros objetos digitales dentro del Internet. Nos empezamos a encontrar con libros, con que las publicaciones científicas también empezaron a subir sus artículos. eh, Nos encontramos también con conferencias, videos, charlas también, trabajos, personas que empezaron a generar su sitio web. Entonces empezó a haber un crecimiento exponencial de toda la información y empezamos a surgir más y más problemas, con lo que se empezaron a definir distintos identificadores persistentes según su orientación y según el uso que se le quiera dar. Y esto, para poder generar esto, debían cumplir ciertas características que son, bueno, el tema de la unicidad, ¿ya? Esto quiere decir de que sea único, obviamente, y que evitar, eh, perdón, promover la desambiguación, ¿m? Que sea estable y que está asociado a un objeto o una institución o una persona, y que de esta forma no tengamos problemas para reconocer a una institución o a una persona o a un elemento que esté disponible en la web. ¿A qué me refiero con desambiguación? No sé, por ejemplo, pueden haber autores que tengan el mismo nombre, entonces con un identificador persistente lo vamos a reconocer de manera inmediata porque ese número, ya, por ejemplo, está asociado a ese investigador. Luego también que sean persistentes, ¿y esto qué quiere decir? De que puedan ser validados, ¿m? Que se puedan convertir también a distintos formatos, que sean de carácter persistentes, ¿m? Que no tengamos problemas para acceder a ellos o no nos generen este problema de que no vamos a encontrar el sitio, etcétera, y que nos permita llevar un control de versiones e ir también documentando el registro de los cambios que se van haciendo dentro de un objeto digital que tenga este identificador persistente. Que sea de fácil acceso en cuanto a lo que es simplicidad, ya a los sitios web, y que sean de carácter amigable y que los podamos asignar de manera libre y acceder también y utilizar de manera libre igualmente. Esto quiere decir de que si yo tomo o yo utilizo eh, un elemento, ¿ya? Pueda hacerlo, por ejemplo, copiar y pegar, ¿ya? Esto es como el ejemplo más claro de que sea de que sea de libre uso y que podamos acceder libremente. Bueno, acá, como decía anteriormente, va a depender mucho también del recurso que queramos registrar con estos identificadores persistentes. ¿Mm? Es así como para cierto tipo de objetos, cierto tipo de recursos, o personas o instituciones también, es que nos vamos a ir encontrando con distintas organizaciones que se dedican a la elaboración de los identificadores persistentes. Por ejemplo, para lo que son investigadores, podemos utilizar el ORCID, o si tenemos ya cuentas que son de carácter
pagada asociada al Web of Science o Scopus. Podemos utilizar el Was Author ID o en el caso de Scopus, el Author ID, pero al ser de pago, ya ahí tenemos una limitante, a diferencia de ORCID, que es totalmente gratuito. En caso de que queramos registrar, por ejemplo, libros y revistas, podemos hacerlo de manera eh, libre, registrándolo a través de libros, ya con el ISBN. Por ejemplo, si queremos buscar un artículo, o perdón, si queremos buscar un libro y no sabemos el título y tenemos el número, ya, o el código de barra, podemos hacer la búsqueda y lo mismo ocurre con las revistas, ya, a través de los ISSN e ISSN. Para los artículos como tal, que se empezaron a implementar ya en la década de los 90, empezaron a surgir lo que eran los DOI o los identificadores, los Document Object Identifier, que son estos identificadores de documentos, y se empezó a masificar su uso no solo a los artículos, sino que también a los datos, a proyectos, a informes. También podemos encontrarlo en conferencias, etcétera. ¿Mm? Y de esta forma se empezó a dar un uso masivo también a lo que viene a ser los identificadores persistentes para reconocer de mejor manera la información. ¿En dónde podemos aplicar, por ejemplo, o dónde los podemos encontrar? En el caso de los libros, ya, el código de barra, cuando uno tiene un libro, quiere saber cuál es el título o la información, ya los metadatos de este libro, autor, título, descripción, versión, año, podemos hacer el seguimiento a través del código de barra, que tiene un número, y este es el ISBN. O en el caso de las revistas también, que tenemos los ISSN o EISSN también para versiones electrónicas. ¿Mm? Entonces, como decía anteriormente, ya se empezó a masificar este uso y esta forma para empezar a registrar identificadores persistentes e incluso ya no solo se empezó a utilizar dentro de lo que era objetos digitales, sino que también se empezó a utilizar en objetos físicos y así también para la descripción de archivos dentro de museos o colecciones también museográficas o para también llevar un control del desarrollo de los archivos. Hasta acá preguntas, consultas, ¿tienen alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, acá en cuanto a las condiciones para poder generar o yo crear un identificador persistente, ya tenemos que tener claro de que no va a tener una sola práctica única de forma de identificar el recurso, ¿ya? Estos generalmente también se tienen que ordenar de manera jerárquica, por lo que siempre nos vamos a encontrar de que, eh, por así decir, uno va a tener la información de la revista, del volumen, del número y luego qué página hasta qué página, y de esa forma vamos a poder identificar el número del identificador persistente. ¿Mm? Deben ser utilizados para la recuperación y el acceso a la información. Y esto, el ejemplo más claro es que cuando pinchamos un enlace de DOI, este nos pueda acceder o nos pueda llevar directamente al sitio web que contiene ese documento. ¿Mm? Y cuando nos referimos a la persistencia, de que deben durar por mucho tiempo y tener también políticas y procedimientos que garanticen su duración a lo largo de mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, bueno, otro de los puntos donde también hacemos un poco referencia a la usabilidad de estos identificadores persistentes, está asociado a las citas que podemos ir generando y que podemos colocar al momento de generar una bibliografía
o si queremos recomendar un documento a un amigo, o también queremos compartirlo dentro de un sitio web, ¿ya? Entonces, esa información, ese enlace, ese identificador persistente o el DOI, por ejemplo, que se ve aquí abajo, ¿ya? No sé si pueden ver aquí abajo al pie, que dice doi.org, ¿ya? 10.1371, ese tiene que facilitar el acceso a ese artículo al que estoy mencionando. ¿Mm? Volviendo un poco también a este orden jerárquico, bueno, está la empresa en este caso, que es DOI, ¿ya? El 10.10.1371, que indica la abreviatura de la revista en cuanto a número, la abreviatura en palabras, y luego el año, ¿ya? Muchas veces, o el número, aquí esto es variable, ya puede ser la revista, puede ser el número del artículo, ya eso va a ir cambiando. ¿Mm? Bueno, ¿por qué nos permite o por qué es bueno también o por qué hacemos mención y hacemos hincapié en que tenemos que utilizar y tenemos que ojalá también crear nuestros propios identificadores persistentes, tanto para nuestros recursos como para nuestras personas y nuestras instituciones? Es porque de este modo podemos llevar el control también de cómo se desenvuelve una institución, una persona, un trabajo, un proyecto, ¿ya? Y cómo éste es citado a través de este mismo ambiente académico. Por ejemplo, actualmente existe lo que se denomina métrica alternativa, donde a través de los DOI podemos ver los tweets en los cuales se ha mencionado un artículo, ya sea a través de enlaces cortos, y de esta forma conocer cuántas personas, por ejemplo, han citado una actividad o un artículo, un congreso, ¿m? Un proyecto, entre otras cosas. ¿M? Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo ir generando estas relaciones siempre y cuando la documentación con la cual yo esté trabajando cuente con algún identificador persistente. Si la información no cuenta con un identificador persistente, muy difícil que podamos hacer este seguimiento y este reconocimiento, por ejemplo, para saber, no sé, qué publicaciones tiene la Universidad de la Frontera sobre, sobre ciencia abierta o sobre, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces, a través de este método ya de, de integración de identificadores persistentes, yo puedo llevar un mejor control. ¿M? Y de esa forma, eh, por así decir, sumar todas las variables de nombre en una sola. Esto quiere decir que si, por ejemplo, con el número de error, que puede ser, bueno, no me lo sé de memoria, pero supongamos es 0B40C26, que pertenece a la Universidad de la Frontera, va a considerar todas aquellas publicaciones en las cuales el nombre pueda estar mal escrito, pueda estar en inglés, pueda estar, por así decir, cambiado, ¿ya? Quiere decir la frontera como university, o también traducciones, por ejemplo, a la mitad, que digo yo, que en las cuales está como, por ejemplo, University of la Frontera, o también aquellas que hasta a veces puedan encontrarse mal escritas. Y de esta forma va a recuperar de mejor manera la información de la institución. Y lo mismo ocurre con los autores. O sea, pongámonos a pensar que cuántos, por ejemplo, podemos encontrar, cuántos Cristóbal Koch pueden existir dentro de el universo en el cual estamos publicando. ¿Mm? O que también tengan el mismo apellido materno, o pueda también coincidir con los segundo nombre. ¿Mm? Entonces, todo eso ya a través de un identificador persistente podemos evitarlo. ¿Mm? Y también podemos llevar un control de nuestras publicaciones. Ahí vamos a ver cómo sacarle también provecho a ORCID, por ejemplo. ¿Mm? Acá en Web of Science, yo, por ejemplo,
Gracias a toda esta información de los identificadores persistentes, yo puedo extraer informes, ¿m? A nivel institucional y conocer, por ejemplo, ya cuáles son las categorías o cuáles son las áreas en donde más publicaciones existen, ¿m? Cuáles son las palabras claves que están más asociadas a la universidad o otra información también, como por ejemplo modelos de búsqueda con inteligencia artificial, como en este caso Research Rabbit, el cual a través de estos mismos sistemas de registro de identificadores persistentes permite generar redes, permite hacer conexiones y podemos ir trabajando para reconocer e ir descubriendo también nueva información del, sobre algún área en particular, ¿ya? Bueno, estos sistemas funcionan también a través de scrapping, pero también reconocen y trabajan mucho con lo que viene a ser ORCID, con lo que viene a ser palabras claves, detectar también el error, por ejemplo, ¿ya? Y de esta forma pueden recuperar de mejor manera la información. ¿Mm? Perdón, aquí. Bueno, como hemos visto hasta acá, el ORCID o bien el DOI, eh, el ROR, ya todos estos elementos no se abocan solamente a una disciplina. Muchas veces podemos encontrarnos con algunos identificadores que están abocados a algún área en particular, ¿m? Pero en general podemos darle un uso y podemos crear nosotros también nuestros propios DOI para, por ejemplo, nuestros esquemas para nuestros trabajos, para nuestras tesis, para nuestros proyectos o a veces incluso hasta nuestros resultados negativos, que ahora se está dando también una tendencia a publicar, por así decirlo, los resultados que no son buenos y también se está asociando mucho a la publicación y al control del preprint. Bueno, esto también ha garantizado de que al conllevar que sea que se genere un registro de los DOI, ya permita y sea una práctica que evite el plagio dentro de lo que es la comunidad científica e incluso también ha generado una mayor confianza a quienes consumen información, por lo que cuando nosotros vemos un artículo que tiene un DOI, automáticamente sabemos de que esta información pasó por algún filtro o nos genera una mayor confianza en cuanto a quienes revisaron, si hay una institución detrás, etcétera. Y como hemos visto hasta acá, permite rastrear la información entre académicos, instituciones y entre sus publicaciones. Además, reduce también el riesgo de ser plagiado, ya que la información va a estar disponible en la web. Ya como que eso ha ido cambiando un poco este mito de que publicar en abierto eh, es como llamar a que a uno le hagan plagio, ¿ya? A través del DOI esto va a reducir la información. O sea, perdón, va a reducir el riesgo de que a uno lo plagien teniendo un DOI. Favorecen el acceso también y el reconocimiento a las publicaciones a las cuales yo deseo acceder. Bueno, los más utilizados que generalmente nos vamos a ir encontrando es el DOI, ya, que fue creado por el CNRI, ¿m? En el cual esto nos permiten identificar artículos, libros, capítulos de libros, actas de congreso, conjuntos de datos, etcétera, y que cada vez también se ha ido masificando para como una exigencia dentro del ambiente académico, ¿ya? Otro es Handle, que está muy asociado a los repositorios, los cuales hay programas como por ejemplo DSpace, que es para la creación de repositorios, que permite una creación automática de este tipo de registro y de tal forma generar un identificador persistente para tesis o información que se esté subiendo a esta materia. Podemos también darnos cuenta de que dentro de lo que son repositorios y de lo que es también el ambiente, que es una tendencia que se ve muy normalizada y que se está dando mucho también,
lo que es publicaciones científicas, el DOI hasta ahora sigue siendo como el quien lidera ya dentro de lo que es identificadores persistentes para recursos digitales. ¿Mm? Ahora bien, yo les estoy mostrando esto y uno puede decir, oye, pero ya, ¿de qué me sirve saber todo esto si no me va a enseñar cómo crear esto? Entonces, acá es donde podemos también, hay repositorios que nos facilitan, recordemos que parte de lo que es ciencia abierta es esta idea de entregar herramientas y entregar también acceso para que nosotros podamos publicar, obviamente, información que sea de carácter científico y que haya sido validada por pares y de esta forma subir también nuestra propia información. ¿Mm? Y es acá cuando podemos hacerlo a través de Zenodo, si es que tenemos una cuenta de ORCID, ¿mm? O también una cuenta de OpenAire. Yo les recomiendo también crear un ORCID y acá generar una nueva carga de documento en caso de que estemos trabajando con proyectos, supongamos con, puede ser con eh, un- una materia en particular. Yo soy docente, ¿m? Y estoy cansado, por así decirlo, de publicar información o de enviar los correos. Entonces acá yo puedo crear una nueva comunidad y puedo subir, por ejemplo, el material que utilizo en clase y ponerle un nombre, por ejemplo, supongamos ciencia abierta para investigadores, colección ya 2025, y ahí en esa comunidad crear e ir cargando información. Una vez que yo hago esta carga, bueno, yo puedo generar esta carga de documento y de ahí me da la opción de llenar, obviamente, una ficha con los metadatos que son título, autor, nombre y poder cargar el documento. Otra de estas herramientas es FileShare, la cual también acá podemos también crear un nuevo ítem y de esta forma cargar la información y agregar un documento. Acá, por ejemplo, podemos ver que yo les voy a mostrar lo de ORCID. Eh, sí, aquí Mauricio pregunta si un ORCID puede estar vinculado a varios mails de una misma persona. Sí, puede estar vinculado a más de un mail y no es necesario que sea institucional, ¿ya? Eh, no hay ningún problema. Con el ORCID ustedes también pueden crearse cuentas dentro de esto. Ahí voy a mostrar un ejemplo una vez que termine el acceso, ¿ya? Bueno, Fiverr es otra de las plataformas que había presentado, que también podemos cargar artículos y podemos también generar nuestros propios DOI. Ahí en la opción que dice reservar DOI, ahí usted puede crear un DOI para la información que usted eh, estime conveniente. Si quiere subir, por ejemplo, un esquema, el cual es muy extenso, por ejemplo, para mostrarlo dentro de un documento, o un audio, o un relato, o también podemos hacerlo a través de estas herramientas. Bueno, una de las garantías que estos sitios, por ejemplo, al ser de carácter académico, están abiertos a que puedan ser analizados, ya podamos acceder también si queremos dejarlo de manera abierta. ¿M? Podemos subir distintos tipos de contenido, desde datos, planes de gestión de datos, podemos subir capítulos de libros, preprint también, siempre y cuando tengamos un acuerdo con la editorial. Y esta información la podemos enlazar a nuestros registros que sean ORCID, eso es sumamente importante, ¿ya? Que son identificadores persistentes de autor. Bueno, ORCID, como decía, es una organización que es completamente sin fines de lucro, ya es gratuito generarse un ORCID, da esta facilidad de la interoperabilidad y permite también eliminar la ambigüedad en los nombres y registrar también un número único para una persona.
Otra de las cosas que también se ha evaluado mucho gracias o que se ha potenciado mucho por ORCID es esta visibilidad y cómo también ha mejorado en el impacto tanto de los autores y en el caso de las instituciones que se utiliza ISNI o ROR, ya también se han visto favorecidos con el uso de identificadores persistentes. Hay gente que me dice, Fabián, ¿sabes qué? Yo no hago investigación, pero pucha, yo no necesito un ORCID. O sea, ya, pero tú trabajas, por ejemplo, yo les pregunto a ellos, ¿tú trabajas haciendo proyectos? Sí, yo tengo proyectos, o a veces me toca orientar en tesis, ya, hazte una cuenta de ORCID. ¿Por qué? Porque tú puedes asociar, por ejemplo, si es que fuiste un profesor guía de una investigación, ya puedes asociar también esos trabajos a tu cuenta ORCID. No hay ningún problema. Puedes subirlos, por ejemplo, en Zenodo y puedes generar este enlace y esta interoperabilidad. ¿Ya? O también puedes hacer mención en los proyectos que has participado. ¿M? O si, por ejemplo, trabajaste, supongamos, en la creación de algún software, ya también puede hacer mención. ¿M? O fuiste a algún congreso, algún seminario, ya también tú puedes cargar y puedes también enlazar esta información. No hay ningún problema, ¿ya? No es necesario publicar investigaciones, artículos, ¿ya? Para poder tener un ORCID. ¿M? No, esto también podemos sumar, perdón, dentro de tu perfil o del perfil que hemos creado, sumar libros, sumar artículos, sumar esquemas, ya, sumar presentaciones, etcétera. Bueno, acá, por ejemplo, tú puedes crear aquí a través de tu cuenta de Google, Facebook también, o a través de algún correo institucional, y de esta forma vamos completando los datos aquí con el lápiz. Acá se genera tu número único, que es este como root. Puedes dar una pequeña presentación, como decía aquí anteriormente, como preguntaba, perdón, Mauricio, si podemos tener más de un correo electrónico. Sí podemos, y aquí yo elijo cuál quiero dejar visible. ¿M? Eso también es otro punto importante que yo al crear un ORCID me va a preguntar qué tan visible quiero que quede eh, mi perfil. Yo les recomiendo a todos que ojalá dejar lo más abierto posible el perfil de ORCID para que pueda generar una mejor interoperabilidad o puedan también ustedes salir dentro de las búsquedas que se vayan realizando. ¿Mm? Acá, bueno, completamos, por ejemplo, esta área que es más privada y ya podemos empezar a agregar nuestras obras. Ahora, ¿por qué era importante el DOI? Bueno, porque a través de esto, ya con el DOI, aquí también apunta lo que había mencionado antes, que esta característica de usabilidad y acceso, solamente copiando el DOI podemos obtener los datos de la obra. Y de esta forma, automáticamente, ir añadiendo la información. Por ejemplo, ¿cuál es una de las ventajas también de ORCID? Acá estamos viendo la interfaz de Clarivate, ¿ya? De Web of Science, y de que al tener un ORCID ya me va a normalizar que no existan dos personas haciendo referencia a una misma, ¿m? Ya, sino que pueda generar solamente un icono. ¿M? Aquí, por ejemplo, un resultado. Aquí es un poco complejo, pero bueno, acá podemos ver que está María de la Luz Mora, ya María de la Luz Mora, ya tiene dos perfiles en el Web of Science, por lo que si uno se fija, hay uno que tiene 188 documentos y el de más abajo tiene, si no me equivoco, 9, por lo que 9 documentos que podrían tener una cantidad de citas ya no están atribuyendo al perfil que corresponde, por lo que la persona está perdiendo información de sus números de impacto, de su perfil.
de sus citas, puede ser eh, de las publicaciones, o sea, hay información que no se está registrando a nombre de ella, siendo que ambas son la misma persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aquí podemos hacer? Bueno, esto principalmente es por una mala gestión, ya en este caso del perfil ORCID o una mala interoperabilidad también que puede ser propiamente de de la empresa, en este caso, que toma esta, esta base de datos y la asocia, que puede ser Clarivate Webs. Pero la empresa también da una opción para fusionar los registros. Entonces, si usted es investigador, usted tiene publicaciones, usted puede indicar de que de que Mora Gil María Luz y que María de la Luz, perdón, Mora, María, son la misma persona y puede fusionar los registros de tal forma de que estos 9 documentos se sumen a los 188 que están aquí arriba. Y de esa forma también aumentar su índice de impacto, su cantidad de citas, eh, puede ser también sus publicaciones, etcétera. ¿Mm? Acá podemos ver de que uno está asociado al ORCID, mientras que el otro no tiene un perfil asociado. Entonces, ahí igual uno como investigador o como profesional que trabaja dentro de esta área, tiene que ahí poner un poco de ir verificando cada cierto tiempo cómo están trabajando sus perfiles. Bueno, acá en el caso de Scopus, ¿ya? También ocurre algo similar. Por ejemplo, acá es más la cantidad de hecho de artículos que no están registrados. Y esto también se debe a lo mismo, que el perfil de Scopus no está generando una buena interoperabilidad, por lo que yo tengo que informar ahí de que hay ahí algo, hay una falla dentro del reconocimiento de perfiles de autor. Por ejemplo, como este está asociado a ORCID y las publicaciones también que están dentro del perfil anterior, y vamos a ver si puedo retroceder, ya que el que tiene 180, también están asociadas al ORCID ID, ¿sí? Se van sumando directamente a la cantidad de documentos. Entonces, el otro perfil, el que está más abajo, como no está asociado a ORCID, al final se genera como una nueva persona, por lo que empieza a restar datos al perfil original. Acá podemos ver que el índice H, bueno, 51, está asociado al perfil. Tenemos 9617, pero para eso hay que siempre tener un poco hay que hacer un cierto chequeo a la información que está sostenida. En cuanto a los perfiles de instituciones, cuando por ejemplo les pidan inscribir la institución o bien les pregunten dentro de un proyecto, ya la Universidad de la Frontera, dentro de una revista, una publicación o mismo también dentro de Zenodo o Fiverr, ya siempre registrar con el perfil que está en ROR. Como decía anteriormente, la importancia de ROR es que agrupa los nombres, aquí si ustedes se pueden ver, sale otros nombres y asocia que todos esos nombres apuntan a una misma institución. ¿Mm? Y de esta forma, cuando hacemos levantamiento de datos o si queremos también eh, tener una buena afiliación dentro de los registros que yo voy subiendo a Seno o Orsi, ya es importante hacerlo a través de ROR. Por otro lado, también tenemos ISNI, ¿ya? Que también nos permite para conocer cuáles son las variables de nombre o qué instituciones están asociadas o centros, por ejemplo. Acá, antiguamente, como nombres que haya cambiado, si queremos saber si
si una institución cambió el nombre, como por ejemplo ocurre con el caso de ANIT, que antes era CONICIT, bueno, acá también podemos revisar esta información. Y eso, bueno, acá tenemos lo que es cómo utilizar también algunas recomendaciones, cómo utilizar o ir cargando también información dentro de estos formatos, ya No, que porque corresponde a utilizar formatos abiertos de lectura. Recordad que se pueden subir dentro de todas estas de estos repositorios que mostré, subir tanto videos, artículos, pósters, conferencias, etcétera. Podemos también consultar ya, perdón, podemos añadir lenguajes controlados como el Mesh eh, u otro como el de Agrobox en caso de temas agrícolas o de la UNESCO. ¿M? Y algunas cosas que debemos tener en cuenta antes de subir información es ver si ese documento o, o datos también pueden perjudicar alguna patente que esté licitando o que está haciendo alguna inscripción de patente. Y también, si es que es un artículo o lo envía algún artículo, utilizar repositorios de preprint, ¿m? Como ese cielo preprint o PubPeer, o si ya se envió el artículo, consultar también si yo puedo hacer una carga de este archivo con la editorial, ¿ya? Consultar con la editorial si puedo hacer una carga de este archivo en su versión preprint. Actualmente, bueno, se ha estado utilizando bastante para lo que es también el registro de conferencias y seminarios y ha tenido bastante buenos resultados, dado que muchas veces no se registraba esa información de lo que viene a ser de las presentaciones que se hacían dentro de las conferencias y los seminarios. Así que yo les recomiendo ahí también, si van a presentar algo o tienen alguna exposición y quieren subir su póster, ¿m? Pueden hacerlo también dentro de esta plataforma. Ahí lo queda al debe. Voy a mostrar cómo. Acá, mientras tanto, preguntas, consultas, voy a mostrar aquí. Así que, bueno, acá me gustaría que me prestaran atención un ratito. No sé si voy a, para que vean cómo eh, as- vamos a hacer. mm, no, ahí sí. Ya. Acá me gustaría que me prestaran atención. Acá, para que vean. Ya. Por ejemplo, si ustedes se fijan, les voy a mostrar aquí la interfaz de Zenodo. Como ustedes pueden ver, acá el ROR ya está registrado aquí, Universidad de la Frontera. ¿Ya? Entonces, ya ahí tenemos un identificador persistente, por lo que si yo quiero saber si hay más también información asociada a ella, podemos hacerlo. O sea, lleva un mejor control. En el caso de los registros, como decía, si queremos hacer un nuevo registro, ya, que esta parte no sé, tuvo un problema ahí, ya, en el cual se cargó acá el archivo, y acá podemos subir el archivo, lo podemos arrastrar, y aquí tenemos la opción para crear el DOI. Entonces, esto es sumamente importante. Aquí yo puedo seleccionar
el tipo de recurso, que como pueden ver, pueden ser desde publicaciones hasta objetos físicos, audio, flujos de trabajo, tesis, patentes, disertaciones, y acá puedo agregar también a los autores, que los puedo buscar tanto con el ORCID como registrarlo de manera manual. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Por ejemplo, acá si yo coloco Universidad de la Frontera, puede que me salgan muchas opciones, pero acá me sale la que está validada por el ROR. ¿Sí? Y ahí me agrega dos identificadores persistentes, que en este caso es el ROR, que es el primero, y el ISI. Y, y acá, bueno, puedo hacer el rol, ya esto, en el caso de la organización, que yo pueden ser como, y puedo agregarlo. ¿Ya? Dar una pequeña descripción, la licencia, la fecha. Ojo que aquí no es en la fecha en la cual, eh, por así, perdón, acá, aquí, no es la fecha en la cual yo estoy subiendo la información, sino que es la fecha en la cual se hizo la presentación o se publicó el artículo, ya, o se publicó la imagen o se tomó la fotografía, ya, esa es la fecha en la cual tenemos que ingresar. Ya, acá, por ejemplo, es la fecha en la cual puede quedar disponible en caso que estemos trabajando con artículos. Publisher, que siempre aconsejo colocar la universidad, ¿sí? O bien quien financió el proyecto, ¿ya? Aquí también, en funding, los códigos, que es sumamente también importante, y acá también podemos hacer búsqueda. Por ejemplo, acá vamos a buscar ANIT o Agencia Nacional. Y vamos a hacer una búsqueda. Ay, bueno, ah, aquí está. Y, claro, ya. Aquí, por ejemplo, me sale por aquellos que están asociados. Bueno, y de esta forma podemos crear este registro. Y una vez que tengamos este registro, por ejemplo, al crear el DOI, ya podemos copiar ese DOI y aquí lo podemos, acá vamos a hacer uno, por ejemplo, acá podemos agregar una obra, supongamos, ya añadir DOI, y con el DOI yo puedo, y vamos a ver, community, vamos a tomar el DOI, un DOI que ya esté creado, por ejemplo, esta presentación, vamos a tomar este DOI y lo vamos a pegar aquí. Si no me equivoco, está bien. Ahí está. Eh, Ahí sí. Y ahí se fijan, automáticamente completó los metadatos. Todo esto gracias a el identificador persistente. Y vamos a dejarlo ahí. Enlace a seno, presentación de la cita. Y vamos a agregar a su registro. Acá, si yo quiero que esto quede de manera pública, y lo podemos agregar de esta forma. Y de ese modo podemos ir agregando nuestros artículos, nuestros registros, ya nuestra información, no sé, esquemas, por ejemplo. Acá yo, por ejemplo, subí un esquema también, un diagrama de flujo que hice sobre ciencia abierta, como
Ya, y aquí está. Por ejemplo, cómo debiese funcionar un servicio o práctica en ciencia abierta dentro de las instituciones. Entonces están aquellos puntos que son asociados a formación, a la evaluación, al monitoreo. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, veo que ha tenido 70 vistas y 11 descargas, por ejemplo. Bueno, eso eh, aquí por ahora. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Si, bueno, les voy a dejar mi correo. eh, Siempre dejo mi correo en caso de que, no sé, necesiten algo, necesitan Fabián, ¿sabes qué? De repente hasta hay gente que se me acerca de esa forma. Yo estuve en un taller, no estuve muy atento, pero algo dijiste que se podían cargar archivos preprint dentro de una base de datos que no me acuerdo el nombre. ¿Tú me podrías ayudar? Sí, obviamente vamos a ayudar, así que no se preocupe. Así que, o dijiste algo de que se podían enlazar lo- las publicaciones científicas a un repositorio, así que tú me podrías decir el nombre, cómo puedo hacerlo con el ORCID y esto, así que ahí cualquier cosa pueden consultar. ¿Mm? Así que agradezco su participación. Y sí, Paicher es similar a Seno. Sí, de hecho son muy similares, así que ambas pueden servir, aunque tiene un poco más prestigio Zenodo porque pertenece a la Unión Europea, así que ha ganado como un poco más de terreno en ese sentido. ¿Mm? Pero ambas sirven. Lo que sí, Paicher tiene más amplitud para registrar más tipos de recursos, ¿ya? Y lo otro que también FileShare es, eh, a ver cómo es, bueno, está financiado por OSF, que es la Open Science Foundation, y bueno, y Zenodo también tiene ahí un poco yo creo que un poco de esos recursos, pero ahí es la Unión Europea la que financia ese proyecto. ¿Mm? Así que pueden también ahí visitar esos sitios, se los recomiendo. Pueden también buscar artículos, buscar datos, buscar información, etcétera. Así que son bastante interesantes. Subir videos, ya tienen bastante potencial de almacenamiento, hasta 60 gigabytes, creo, Zenodo, que pueden subir, no sé, un montón de archivos de documentos, así que tienen bastante para eh, ahí para escarbar, por así decirlo, ahí para intrusiar, meterse, bucear, ya ahí pueden hacerlo a través de estas plataformas. Así que muchas gracias y nos despedimos. No sé, ahí dejé mi correo. Voy a dejar también aquí la plataforma de Zenodo. ¿Sí? Ahí voy a dejar el enlace asociado a alguna de las presentaciones que hemos hecho anteriormente y ahí las tenemos. Muchas gracias, que estén muy bien.